En este canal nos dedicamos a poner en práctica los diferentes métodos de manifestación que los maestros de la Asunción o de la Ley de la Atracción nos enseñan. Para no perderte ningún video, suscríbete a mi canal y activa la campanita. Comencemos. La Ley y la Promesa. Capítulo 6. Título: Fantasía visionaria. La naturaleza de fantasía visionaria o imaginación es muy poco conocida, y la naturaleza externa y permanente de sus imágenes, nunca existente, es considerable como menos permanente que las cosas de naturaleza vegetativa y generativa. Sin embargo, el roble muere, así como la lechuga, pero su imagen eterna e individual nunca mueren, pero se renuevan por su sencilla semilla, solo para que regrese la imagen de la imaginación por la semilla del pensamiento contemplativo. William Blake. Las imágenes de nuestra imaginación son las realidades de las que cualquier manifestación física es solo la sombra. Si somos fieles a la visión, la imagen se crea por sí misma. La única manifestación física de sí misma que tiene el derecho de hacer. Hablamos de realidad como una cosa que nos referimos a su sustancia material. Eso es exactamente lo que significa un imaginador, por su irrealidad o sombra. Imaginar es sensación espiritual. Entra en el sentimiento de tu deseo cumplido, a través de la sensación espiritual, a través de su uso de la vista imaginal, sonido, olor, gusto y tacto. Se le dará a tu imagen la intensidad sensorial necesaria para producir esa imagen en su mundo exterior o sombra. Esta es la historia de quien fue fiel a su visión. F.B. es un verdadero imaginador. Recordó lo que había oído en su imaginación. Y esta es su historia. Un amigo que conoce mi afición apasionada por la ópera buscó la grabación completa de Kirsten Flagstad de Tristán e Isolda para mí en Navidad, en más de una docena de tiendas de discos que dijeron lo mismo. RCA, Víctor, no publicará de nuevo esta grabación, le dijeron, y no hay ninguna copia disponible desde junio. Pero el 27 de diciembre decidí probar su principio de nuevo para conseguir el disco que deseaba con tanta intensidad. Me acosté en la sala de mi casa y mentalmente entré en una tienda de discos y le pregunté al vendedor, de uno cuyo rostro y la voz que podía recordar: ¿tiene copia de Isolda de Flagstad? Y él me respondió: sí la tengo. Todo eso lo hice en mi imaginación. Esa frase terminó la escena y la repetí hasta que fue real para mí. Más tarde, fui a la tienda de discos para representar físicamente la escena, sin ningún detalle, suministrado por los sentidos. Me habían animado a creer que podía salir de esa tienda con esas grabaciones. Me había dicho que en septiembre pasado, el mismo vendedor y en la misma tienda, la misma historia que mi amigo había recibido allí antes en Navidad. Al acercarme al vendedor que había visto en mi imaginación en la mañana, le dije: ¿tiene completa Isolda de Flagstad? Y él respondió: no, no la tenemos. Pero sin decirle nada que él me pueda escuchar, le dije por dentro, en mi imaginación. Y cuando me di cuenta para salir de la tienda,
Me fijé en un estante de arriba lo que parecía ser un anuncio de este conjunto de grabaciones y le comenté al vendedor: si usted no tiene la mercancía, no debe anunciarlo. Eso es correcto, él replicó. Y cuando miró de la izquierda hacia abajo, descubrió que era un álbum completo, con los 5 registros. La escena del cumplimiento de mi deseo no se realizó exactamente como lo había construido, pero el resultado confirmó lo que mi escena escenificaba implícita. Después de leer la carta de F.B., debemos estar de acuerdo con Anthony Eden, que una suposición, aunque falsa, si es persistente, se convertirá en hechos. La fantasía de F.B., fusionándose con el sentido del campo de la tienda de discos, con otros aspectos enriquecidos de la misma, hicieron de las suyas lo que él percibía. Nuestro futuro es nuestra imaginación en su marcha creativa. F.B. usó su imaginación para un propósito consciente que representa la vida como él deseaba que fuera, y afectando así la vida en vez de limitarse a reflejarla. Tan seguro estaba él de su drama imaginado, que era la realidad que él quería, y el acto físico no una sombra. Eso no es lo que te escuché decir, que cuando el vendedor dijo no la tenemos, F.B. dijo mentalmente que no recordaba lo que había dicho el vendedor. Él solo recordaba que en su corazón su deseo cumplido es la búsqueda que encuentra. El que pide recibe. Al golpear la puerta se abre. Vio y escuchó lo que deseaba ver y oír, y no tomaría por respuesta un no. No lo tenemos. El imaginador sueña cuando está despierto. Él no es el sirviente de su visión, pero sí es el maestro de la dirección de su atención. La constancia imaginativa controla la percepción de los acontecimientos, pero el espacio-tiempo, desafortunadamente, la mayoría de los hombres son siempre cambiantes, como un ojo sin alegría que no encuentra ningún objeto digno de su constancia. Otra historia. La señora G.R. también había escuchado con imaginación lo que ella quería oír físicamente, y sabía que el mundo exterior debía confirmarlo. Esta es su historia. Hace algún tiempo anunciamos nuestra casa para la venta, porque era necesario para nosotros comprar una propiedad más grande de la que le habíamos colocado un depósito. Varias personas habrían decidido comprar nuestra casa de inmediato, pero nos vimos obligados a explicar que no podíamos cerrar ningún acuerdo hasta que aceptaran la oferta para la propiedad que queríamos comprar. En este momento un corredor llamó y literalmente nos rogó que le permitiéramos mostrar nuestra casa a un cliente suyo, que estaba ansioso por este lugar y estaría encantado de pagar incluso más de lo que estábamos pidiendo. Le explicamos nuestra situación al corredor y a su cliente. Ambos afirmaron que no les importaba la espera, hasta que nuestro acuerdo se consumó. El agente nos pidió que firmáramos un papel que decía que no era vinculante en modo alguno, pero le daría la primera oportunidad en la venta cuando nuestro otro acuerdo sucediera. Firmamos el papel y más tarde descubrimos que en bienes raíces del estado de California, la ley es muy vinculante. A los pocos días nuestra oferta para la nueva propiedad no se concretó, por lo que le notificamos a este corredor, y su respuesta verbal fue: bueno, olvídenlo. 2 semanas más tarde se presentó una demanda en contra de nosotros por la comisión de $1,500. La fecha del juicio se fijó y pedimos un juicio conjurado. Nuestro abogado nos aseguró que haría todo lo posible, pero que la ley sobre este punto en particular era tan estricta que no podía haber ninguna posibilidad de que nosotros ganáramos el caso.
Cuando el tiempo para el juicio llegó, mi marido estaba en el hospital y no podía aparecer conmigo en nuestra defensa. Yo no tenía testigos, pero el corredor trajo 3 abogados y un número de testigos en la corte en contra de nosotros. Nuestro abogado me dijo que no teníamos la más mínima oportunidad de ganar, pero yo volví a mi imaginación. Y esto es lo que hice. Completamente sin tener en cuenta todo lo que se había dicho por los abogados, los testigos y el juez que parecía favorecer al demandante, solo pensé en las palabras que quería oír en mi imaginación. En mi imaginación he escuchado atentamente y escuché al presidente del jurado que dijo: encontramos al acusado no culpable. Escuché tantas veces esto en mi imaginación hasta que supe que era verdad. Cerré los oídos de mi mente a todo lo dicho en la sala del tribunal y solo oí esas palabras: encontramos al acusado no culpable. Ya en el juicio, el jurado deliberó desde el receso del mediodía hasta las 4:30 de la tarde, y todo durante esas horas me senté en la sala del tribunal y escuché en mi imaginación esas palabras una y otra vez. Cuando los miembros del jurado regresaron, el juez le ordenó al presidente del jurado ponerse de pie y dar su veredicto. El presidente se puso de pie y dijo: encontramos al acusado no culpable. Si no hubiera sueños para vender, ¿qué comprarías? Thomas Lovell Bedoes. ¿No te comprarías tu deseo cumplido? Sus sueños no tienen ni precio ni dinero. Mediante la imaginación hizo que el jurado cambiara su decisión. La señora G.B., para escuchar lo que ella quería oír, llamó al jurado por unanimidad en su nombre. Imaginar es la realidad de todo lo que existe, así como esta dama logró su deseo cumplido. La declaración de Hebel, que el poeta crea mediante la contemplación, es cierto para el imaginador también. Ellos saben cómo utilizar sus alucinaciones de video y audio para crear la realidad. Nada es tan fatal como la conformidad. No debemos permitir que las circunstancias fijas sean una alianza o un hecho. Cambia la imagen y por lo tanto cambia el hecho. R.O. emplea el arte de ver y sentir para crear su visión en la imaginación. Hace un año llevé a mis hijos a Europa y dejé mi apartamento amoblado al cuidado de mi sirvienta. Cuando volvimos unos meses más tarde a los Estados Unidos, encontré que mi doncella y todos mis muebles se habían ido. El encargado del apartamento afirmó que la empleada se llevó mis muebles por mi petición. No había nada que yo pudiera hacer por el momento, así que me llevé a mis hijos y me mudé a un hotel. Yo, por supuesto, denuncié el incidente a la policía y también traje a unos detectives privados para que se encargaran del caso. Los investigadores y todas las empresas en movimiento verificaron en cada bodega de almacenamiento de la ciudad de Nueva York. Pero fue en vano. No parecía haber ningún rastro de mis muebles ni de mi empleada. Después de haber agotado todas las fuentes externas, me acordé de sus enseñanzas, Neville, y decidí que iba a tratar de usar mi imaginación en este asunto. Así, mientras estaba sentada en mi habitación del hotel, cerré los ojos y me imaginé en mi propio apartamento, sentada en mi sillón favorito y rodeada de todos mis muebles personales. Miré a través de la sala de estar el piano en el que estaban las fotos de mis hijos. Me gustó seguir mirando mi piano hasta que toda la habitación se convirtió vívidamente real para mí. Pude ver las fotos de mis hijos y de hecho sentir la tapicería de la silla en la que en mi imaginación yo estaba sentada. Al día siguiente, cuando salí de mi banco, me volví a caminar en la dirección de mi apartamento vacío.
en lugar de hacia mi hotel. Cuando llegué a la esquina descubrí mi error y estaba a punto de dar la vuelta cuando me llamó la atención un par de tobillos muy familiares para mí. Sí, así como lo escucharon, los tobillos pertenecían a mi doncella. Me acerqué a ella y le agarré del brazo. Ella estaba bastante asustada, pero yo le dije que todo lo que quería de ella eran mis muebles. Llamé un taxi y ella me llevó al lugar en el que sus amigos habían almacenado mis muebles. En un día mi imaginación había encontrado lo que la policía entera en una ciudad y los investigadores privados no pudieron encontrar en las últimas semanas. La señora R.O. conocía el secreto de imaginar antes de que ella llamara a la policía. Pero imaginar, a pesar de su importancia, se le olvidó, debido a la atención fija que tenía en los hechos. Sin embargo, ¿por qué razón no logró encontrar a la fuerza lo que imaginando encontró sin esfuerzo? Al imaginar que ella estaba sentada en su silla en su propia sala de estar, rodeada de sus muebles, retiró el apoyo imaginario que había dado a su sentido de la pérdida, y luego lo cambió por su imaginación, y recobró sus muebles perdidos, y volvió a establecer su hogar. Su imaginación es más creativa cuando se imaginan las cosas como usted las desea. La construcción de una nueva experiencia, de un sueño de fantasía. Para construir este sueño de la fantasía, en su imaginación, F.G. trajo a jugar todos sus sentidos: vista, oído, tacto, olor, incluso gusto. Esta es su historia. Desde pequeño he soñado con visitar lugares lejanos, dijo. Las Indias Occidentales en particular, disparó mi imaginación. Y me gustaría deleitarme con la sensación de estar realmente allí. Los sueños son maravillosamente baratos. Y como adulto he decidido construir mis sueños, porque no tenía dinero ni tiempo para que ellos se hagan realidad. El año pasado fui llevado al hospital con necesidad de cirugía. Había escuchado sus enseñanzas, Neville. Y mientras me recuperaba había decidido intensificar mi fantasía favorita, mientras tuve tiempo en mis manos. Actualmente estoy escribiendo a la línea de buques de vapor Alcoa, pidiendo carpetas de viajes, y estudié detenidamente sobre ellos hora tras hora. La elección de la nave y el camarote y los 7 puertos que yo deseaba conocer. Cerraba los ojos y en mi imaginación caminaba por la pasarela de la nave y sentía el movimiento del agua, como el gran transatlántico se abrió camino en el océano libre. Oí el ruido de las olas rompiendo contra los lados de la nave. Sentí el calor humeante de un sol tropical en la cara y olía y sabía a sal en el aire, ya que todos navegamos por aguas azules. Durante una semana entera, confinado a una cama de hospital, viví la experiencia libre y feliz de estar realmente en ese barco. Luego, el día antes de mi salida del hospital, guardé las carpetas de colores de viaje y me olvidé de ellas. 2 meses más tarde recibí un telegrama de una agencia de publicidad para decirme que había ganado un concurso. Recordé haber depositado un cupón de concurso unos meses antes en un supermercado del barrio, pero me había olvidado por completo del hecho. Yo había ganado el primer premio. Y, maravilla de maravillas, mi derecho a un crucero por el Caribe patrocinado por la línea buque de vapor Alcoa. Pero la maravilla no se detuvo ahí. El mismo camarote que había vivido en mi imaginación, viví y moví de mi confinamiento en una cama de hospital que había sido asignada para mí. Y para hacer una historia increíble, aún más increíble, me embarqué en un buque que había elegido, que paró no en uno, sino en todos los 7 puertos que había deseado visitar.
Viajar es un privilegio no de los ricos, sino de la imaginación. Fin del video. No te olvides ver el siguiente video con el siguiente paso que debes seguir para manifestar más rápido. Si te gustó, pon me gusta, regálame un comentario y no te olvides de suscribirte a mi canal. Los videos que subo van a hacer un gran cambio en tu vida, te lo aseguro. Y lo más importante, van a abrir tu mente a un mundo más amplio de posibilidades y oportunidades. Bendiciones.